Kilómetro fantasma. Me llamo Martín Becerra, y desde 2014 manejo un Suro amarillo con franja negra que recorre las avenidas eternas de Guadalupe, Nuevo León. A estas alturas casi todo lo he visto: borrachos cabeceando detrás de mí, adúlteros que se besan sin pudor, algún ladrón que, por fortuna, solo quiso huir del ruido de las sirenas. Pero hay una curva del oficio que nadie te explica, la de las madrugadas vacías, cuando el pavimento parece alargarse como un animal vivo y los faros apenas perforan la neblina que baja desde el Cerro de la Silla. Ahí, el taxímetro no solo cobra distancia, también mide cuánto de tu cordura estás dispuesto a perder. Aquella noche de octubre de 2019 el radio marcaba las 2:17 de la mañana y mi turno terminaba a las 3. Había dejado a un estudiante borracho frente a los departamentos Mirador y pensaba regresar al sitio para rendir cuentas. Entonces, en la esquina de Progreso y 20 de noviembre, distinguí a un hombre que alzaba la mano con movimientos lentos, casi torpes. Llevaba un overol gris con el logo descolorido de una vieja refaccionaria, botas cubiertas de hollín y cargaba una pequeña caja metálica contra el pecho como si le resguardara la vida. La luz del poste parpadeaba justo encima de él, pintándolo a ratos de color ceniza. Frené porque la costumbre elimina cualquier filtro de curiosidad. Uno aprende que los peores problemas se gestan cuando se ignora un pasaje. Abrió la puerta despacio. El olor a diésel y humo impregnó la cabina. No me miró, solo exhaló. A la colonia San Sebastián, calle Fundición. Nada más. Su voz raspaba, como si la garganta estuviera llena de astillas. Asentí. Engrané primera y sentí un escalofrío que no venía del aire acondicionado. Las arterias industriales de Guadalupe son un laberinto de naves fantasmas, rieles oxidados y bodegas que crujen con el viento. Mientras avanzábamos, el pasajero apoyaba los nudillos sobre la caja. El retrovisor me ofrecía apenas fragmentos: un rostro anguloso, piel tiznada, ojos hundidos. Me repetí que era un obrero tardío saliendo de algún turno infernal. Sin embargo, el silencio era tan denso que me obligaba a toser de nervios cada tanto. El taxímetro pitó al pasar los 10 kilómetros y el hombre soltó un susurro como para sí: falta poco. El trayecto se volvió extraño cuando entramos al libramiento Interiora. Allí la bruma se acumulaba en charcos de aire que tragaban la luz de los faros. No circulaba nadie, ni un tráiler, ni un guardia con lámpara. De pronto la radio del tablero, que había estado muda, chisporroteó con un crujido violento. Escuché algo parecido a un jadeo mezclado con interferencia. Subí el volumen pensando en un despacho, pero el canal oficial estaba limpio. Giré la perilla y el sonido desapareció, aunque el silencio resultó peor. Detrás sentí un leve temblor, como si el pasajero se hubiera estremecido y moviera la caja. Al fin doblamos por la calle Fundición, un corredor de casas de ladrillo carcomido, casi todas con ventanas tapiadas. Recordaba vagamente haber pasado por ahí de día para dejar a un repartidor, pero de noche la colonia parecía un decorado abandonado. Frené frente al número 221, portón de lámina oxidada, sin focos exteriores, un buzón inclinado. Antes de que pudiera anunciar la tarifa, el hombre apoyó la caja en el asiento y bajó. Se le veía tambaleante, como si cada paso le costara un suplemento de fuerza que ya no poseía. Me pidió con un ademán que esperara. Caminó hasta el portón. Tocó 3 veces. Silencio. Volvió a golpear, ahora con el puño completo. El eco resonó en toda la calle. Nadie respondió. El pasajero bajó la mirada, murmuró algo ininteligible y regresó a la ventanilla. Una sola frase, casi indescifrable. No abre, puede acompañarme. No soy valiente, pero la intuición dijo que dejarlo allí significaba cargar con un remordimiento imposible. Salí del coche. Al acercarme noté que el metal de la caja aún estaba tibio, como si guardara un motor encendido. El hombre apuntó al cerrojo, tomé aire y empujé el portón. Chilló, cediendo apenas. Bastó un mínimo resquicio para oler hollín y algo más penetrante, parecido al pelo quemado. Con la pantalla del celular alumbré un pasillo angosto lleno de polvo. Al fondo, una puerta interna abierta. ¿Hay alguien?
Pregunté, y el eco devolvió mi voz distorsionada. El pasajero cruzó primero. Yo detrás, obligado por una mezcla de compasión y morbo. El pasillo desembocaba en un taller herrumbroso, tornos cubiertos por telarañas, laminadoras oxidadas, barriles reventados. Sobre un banco de trabajo se apilaban fotografías chamuscadas. Distinguí obreros posando junto a un horno industrial. Todas tenían un mismo sello al reverso: Metalmecánica Becerra, 1998. Al lado, un recorte amarillento de periódico informaba de un incendio en esa planta, 7 muertos atrapados durante explosión nocturna. La poca luz revelaba marcas de hollín que subían por las paredes hasta el techo ennegrecido. Recordé el olor dentro del taxi, era idéntico. El pasajero avanzó temblando hacia un horno tubular aplastado sobre el suelo. Allí se detuvo. Colocó la caja frente a la puerta metálica del horno, se arrodilló con dificultad y susurró algo que mi mente no logró traducir. El aire se volvió plomo. De la caja emanó un golpeteo rítmico, como si algo pequeño dentro reclamara ser liberado. Entonces me vio por primera vez, sus pupilas eran 2 tizones apagados y brillaban de humedad. «Aquí empezamos todos», murmuró, «aquí terminamos». La tapa se abrió sola, lenta, emitiendo un chillido agudo. Un golpe seco retumbó dentro del horno. No quise mirar, pero la mirada no obedeció. Dentro distinguí un pedazo de tela gris, luego otro, luego la forma inconfundible de un brazo carbonizado. Retrocedí tropezando. El hombre alzó la mano, pidiendo silencio, y prosiguió su rezo. Comprendí al fin. Llevaba restos humanos, quizá los suyos, quizá de alguien más, cenizas o fragmentos rescatados de aquel siniestro. La temperatura del taller cayó de golpe. De las paredes descascaradas emergió un crepitar de llamas invisibles. El olor a humo se hizo tan real que la garganta escoció. Entre reverberaciones creí oír gritos que chocaban contra el techo, lamentos de metal al rojo vivo. El hombre cerró los ojos. Su piel comenzó a agrietarse y, en un suspiro, se abrió una fisura sangrante sobre su mejilla. No fue sangre lo que brotó, era ceniza fina que se deslizaba como polvo volcánico. Comprendí que no era un sobreviviente, era parte de los muertos. La puerta del horno se cerró de golpe. Todo quedó en penumbra. Quise correr, pero las piernas se negaban. Una presión me aplastaba el pecho. Sentía la maquinaria colapsada revivir en mi oído, como si la fábrica entera reclamara movimiento. Entonces, tras de mí, crujió una cadena. Giré el celular y la luz iluminó algo que me hizo soltar un gemido ahogado: 7 siluetas ennegrecidas de pie sobre el umbral, sus trajes de trabajo pegados a la carne carbonizada, los cascos deformados, algunos sin rostro. Reconocí en una de ellas el óvalo blanquecino de un gafete derretido. Era la misma figura que aparecía en las fotos chamuscadas. Todos miraban al hombre arrodillado. Uno a uno extendieron sus brazos como señal de acogida. El arrodillado levantó la vista y en el reflejo de sus ojos vi el resplandor de un fuego que ya no existía en el mundo físico. Su sonrisa resultó triste, resignada. Sin pronunciar palabra, se incorporó, cargó la caja con una delicadeza reverencial y entró al círculo de figuras. La bruma dentro del taller pareció espesar, envolviéndolos. Luego, una ráfaga ardiente recorrió la nave, apagándose al instante. El suelo vibró, el silencio se instaló de nuevo. Las sombras habían desaparecido. Liberé un grito que me supo a hierro oxidado, corrí por el pasillo ignorando los tropiezos, empujé el portón y caí casi de bruces en la calle. El aire nocturno me golpeó con un olor a humedad que agradecí como un bálsamo. Cuando levanté la vista, el Tsuru seguía con las luces intermitentes. Subí, giré la llave. El motor tardó 2 intentos en arrancar. Avancé sin mirar atrás, sin cobrar tarifa, sin anotar la ruta en el registro. Al llegar al sitio, apagué el coche y me quedé en el asiento, sudando frío. El supervisor golpeó la ventanilla, no reaccioné. Tardé varios minutos en recuperar la voz y explicar que me sentía enfermo. Me permitieron irme a casa con la recomendación de descansar. No dije nada más. Los días siguientes revisé periódicos viejos en la hemeroteca municipal.
Hallé el mismo titular que había visto recortado: incendio de la metalmecánica Becerra, fechado el 14 de marzo de 2002, 7 trabajadores muertos por asfixia y quemaduras. La investigación citaba falla en la línea de suministro de gas. Entre las víctimas figuraba Víctor Becerra, jefe de mantenimiento. Su fotografía coincidía con la de mi pasajero, apenas más joven y sin la capa de hollín que lo cubría aquella madrugada. Desde entonces, cada vez que paso cerca del libramiento interior evito el carril de la derecha, el que conduce a la calle Fundición. El taxímetro puede marcar 0, pero yo sé que en ese tramo el costo es otro. Hay noches en que el radio vuelve a chisporrotear y una ráfaga de olor a diésel envejecido llena la cabina, entonces apago el equipo, ajusto los espejos y me repito, como un mantra, que nadie ha subido, que todas las puertas están cerradas. He aprendido que las rutas más peligrosas no aparecen en el mapa urbano. Son las que conectan este mundo con el que queda atrapado entre ruinas y cenizas. A veces basta un pasajero tardío y una caja hermética para abrir la brecha. Y nosotros, los que manejamos sin testigos, somos la moneda exacta que paga el peaje. Desde aquella madrugada no he vuelto a sentir el peso de un cliente invisible en el asiento trasero, pero cuando la neblina baja irremediable sobre la carretera y el tablero marca la hora en números rojos, sé que la posibilidad existe, latente, a un giro de volante. Porque la fábrica sigue allí, oxidándose en silencio, y sus 7 habitantes esperan la noche perfecta para reclamar el kilómetro que les faltó recorrer. Llanto oculto. Me llamo Óscar Murillo y manejé un viejo Nissan Suru color crema en las noches húmedas de Monterrey durante casi una década, convencido de que ningún susto en la calle podía compararse con la presión de llevar el pan a la mesa. 2014 fue mi año más duro, los asaltos en la ruta a San Nicolás, los retenes improvisados, la crisis que ponía a los clientes a regatear cada peso. Aún así yo seguía confiando en que el miedo desaparecía cuando el taxímetro avanzaba. Pero una madrugada de septiembre aprendí que hay terrores que parten del asiento trasero y se pegan a la piel como un olor imposible de lavar. Aquella noche comenzó con el habitual rondín por la macroplaza. La lluvia cesaba, las luces de los rascacielos se reflejaban en los charcos y apenas pasaban de las 10 cuando una mujer me hizo señas frente al antiguo Cine Elizondo. Vestía una blusa beige empapada y cargaba un bolso deshilachado que parecía demasiado pequeño para su edad. No me pidió destino al subir, solo murmuró al centro viejo con un tono que pareció más un suspiro que una instrucción. En el retrovisor le vi las manos temblar. Era delgada, ojerosa, labios incolor. Me recordó a las enfermeras de turno eterno en el hospital universitario. Quise ser amable, romper el hielo, pero cada palabra se me quedó atorada en la garganta. Ella tampoco añadió nada más. El trayecto al centro viejo dura 8 minutos si no hay tráfico. Sin embargo, a medio camino sentí la pesadez de sus ojos fijos en mi nuca. Me limité a ajustar la radio, fingir normalidad, pensar que la paranoia es parte del oficio. Cuando por fin llegamos a la calle Mina, la mujer abrió la puerta con velocidad felina y se perdió entre los corredores techados, sin esperar mi cambio de luces ni el clásico "llegamos, señora". No protesté. El instinto me gritaba arrancar cuanto antes. Di media vuelta rumbo a la colonia Independencia. Apenas crucé el río Santa Catarina, algo crujió detrás de mí, fue como si la tapicería se desgarrara desde adentro. Un quejido apenas audible, pero tan distinto al ruido del motor que me erizó la nuca. Encendí la luz de cortesía y miré rápidamente, nada fuera de lugar. Supuse que era el respaldo flojo o la rueda de refacción rodando en la cajuela. Apreté el acelerador. 3 cuadras después, un llanto se filtró desde el suelo del taxi. No el sollozo de un borracho ni el maullido de un gato atrapado, era un llanto infantil, húmedo, acompañado de un rechinar como de clavos rasgando madera. Se me doblaron los dedos en el volante. Frené en la esquina de Jerónimo Treviño y bajé tembloroso. Revisé la cajuela, refacción, caja de herramientas, triángulo de emergencia. Todo en orden. Abrí la puerta trasera, la alfombra estaba abultada, como si alguien hubiese empujado algo por la rendija del respaldo. Metí la mano y toqué plástico resbaloso.
Tiré con fuerza hasta liberar un paquete sellado con cinta canela. Pesaba poco, quizá un par de kilos, pero despedía frío. El llanto cesó en cuanto lo apoyé en el suelo, como si la noche contuviera la respiración. La cinta se deshizo bajo mis uñas y dejó al descubierto restos de una paloma gris, las plumas aplastadas contra la carne viscosa, larvas blanquecinas deslizándose en silencio. El olor me golpeó con violencia agria, tuve que escupir para no vomitar. Retrocedí, cerré de golpe la puerta y arranqué sin saber a dónde. Me repetí que aquello era una broma macabra, tal vez un ritual extraño, nunca falta quien crea en magia negra. Aún así el frío del volante y la sensación de que algo ocupaba el asiento vacío me acompañaron hasta que amaneció. Durante 2 días me negué a salir. Lavé el coche con cloro, aspiré cada rincón, encendí sahumerios que mi madre me regaló. Entonces me convencí de que todo había acabado. Volví a la calle un jueves, convencido de que la renta no perdona. Pasada la medianoche subieron 2 chicas que salían de un antro en Barrio Antiguo, eufóricas, perfumadas con tequila barato. Ni bien arrancamos, la de cabello corto empezó a toser y se cubrió la boca. Su amiga la abrazó, murmurando que el cigarro le hacía daño. Pero la joven no paró, miraba hacia el piso, movía los pies como si temiera que algo invisible los alcanzara. Cuando por fin logré detenerme para que tomaran aire, ambas bajaron a prisa. La primera, con lágrimas en los ojos, gritó que dentro de mi taxi olía a muerte, a cunero vacío. Esa frase me desmoronó más que cualquier llanto. Esa misma noche, en el semáforo frente a la UANL, sentí dedos helados rozar mi nuca. No era corriente de aire, era presión marcada de uña sobre piel. Volteé de golpe y solo vi el asiento tapizado en vinil agrietado. El semáforo se puso en verde. Avancé sin mirar más el retrovisor porque allí, juraría, una sombra diminuta serpenteaba sobre la cabecera. El viernes por la tarde, exhausto, decidí visitar a mi tía Lupe en García. Ella es curandera desde que tengo memoria, mezcla rezos con hierbas sin pedir nada a cambio salvo un vaso de café. Me atendió en su patio, entre macetas de ruda y limoncillo. Escuchó mi relato sin interrumpir, luego me pidió las llaves. Fue hasta el coche, lo abrió, y antes de sentarse pronunció una oración rápida. Al instante se oyó un gemido que no provenía del motor ni de la calle. Tía Lupe salió pálida, me devolvió las llaves y dijo que no me atreviera a conducirlo de nuevo hasta limpiarlo con agua de vida y tierra de panteón. Añadió, con su calma habitual, que la dueña del paquete era la mujer de la blusa beige y que no estaba sola, cargaba una pena que necesitaba huésped, un taxi cualquiera que vagara de noche. Compré veladoras y aguardiente como me indicó. A las 2 de la mañana bajé al patio, rocié el interior del taxi con el licor mezclado en agua bendita y encendí 3 velas sobre el toldo. El aire se volvió denso, parecía que alguien respiraba dentro conmigo. El llanto regresó, esta vez mezclado con un zumbido metálico. Las luces del tablero se encendieron solas, el radio lanzó estática. De pronto, el claxon sonó con un chillido prolongado y todas las puertas se trabaron. Pegué la cara al cristal y vi, reflejada en la ventana, la silueta de la mujer sentada tras el volante, mejillas hundidas, ojos sin párpados. En su regazo dormitaba un bulto, apenas visible, alrededor del cual se arremolinaban moscas brillantes pese a la hora y el frío. El grito murió en mi garganta. No sé cuánto tardé en reaccionar. El motor se apagó, las puertas se dieron. Subí decidido a prender fuego a la tapicería si era necesario, pero el asiento estaba limpio y seco, ni rastro de cadáveres de aves ni de manchas. Solo quedaba, arrinconado junto a la palanca de velocidades, un mechón de cabello castaño enrollado en hilo rojo. Lo quemé ahí mismo con la tercera vela y lo pisoteé hasta hacerlo cenizas. El llanto se disipó como humo. Durante una semana completa dejé estacionado el coche afuera de casa, sin atreverme a venderlo ni a conducirlo. Pensé en llevarlo al corralón, entregarlo a la policía, pero ¿qué diría? ¿Qué transportaba presencias? Tampoco podía permitirme perder mi única fuente de ingresos. Una tarde, mientras vaciaba la guantera en busca de un comprobante de póliza, encontré un recibo de compraventa firmado meses atrás por un tal Israel Paniagua.
Jamás había visto ese nombre. El papel indicaba como fecha 9 de septiembre, 2 días después de encontrar la paloma. No estaba mi firma ni la de ningún notario. Metí el recibo de nuevo y cerré. Fue entonces cuando el estéreo explotó con un chillido y la pantalla mostró la hora a las 23:59 repetida una y otra vez. Una corriente helada me obligó a salir. Comprendí que el coche se estaba adueñando de mi identidad, de mi tiempo, tal vez de mi voz. No hubo vuelta atrás. El domingo de quincena llevé el taxi a un yonque en Apodaca. Lo vendí por partes, motor y carrocería separados, asientos estripados, sin mencionar el motivo. El dueño del deshuesadero me pagó en efectivo y apenas depositó los billetes en mi mano, sentí un alivio que no recuerdo haber sentido ni el día en que nació mi primogénito. La noche siguiente dormí 9 horas seguidas, sin ruidos, sin sombras. Creí haber ganado, pero al cuarto día recibí un mensaje de un número desconocido. ¿Ya le contaste a tu hijo que vendiste su cuna? Junto al texto, una fotografía borrosa mostraba el asiento trasero de mi ex taxi tirado sobre grava, con algo envuelto en plástico apoyado en él. No respondí. Cambié de chip, de teléfono, de rutina. Caminé semanas enteras, de día y de noche, para no subirme a ningún vehículo. Me resigné a la deuda de la renta, a los intereses del empeño, con tal de no acercarme a un volante. Pasaron meses antes de que la ansiedad arreciera. Una tarde de abril, en un microbús rumbo a Santa Catarina, el chofer frenó porque un bebé comenzó a llorar sin motivo aparente. Hice lo posible por ignorarlo, pero el sonido era idéntico al que había emergido de debajo de mi asiento. Apretando la ventana con la frente me juré que no volvería a manejar en mi vida. Sin embargo, cuando me bajé, alguien me había deslizado en el bolsillo una llave amarilla. El llavero era un trozo de vinil azul, retorcido, con un número de serie grabado a mano, LP 14-666. La tiré a la coladera y seguí caminando, pero cada vez que cierro los ojos la siento rozando mis dedos. Hoy vivo de un puesto de jugos en la colonia del Valle. Trabajo de día, donde la luz es honesta y el rugido de los camiones ahoga cualquier llanto. Aún así, al caer la tarde, me sorprendo buscando en las sombras la silueta de aquella mujer o escuchando el eco de su bebé imposible. Dicen que hay objetos que no se sueltan cuando los vendes, mudan de forma, se disfrazan de recuerdo y viajan contigo. Conservo el reflejo de revisar el retrovisor cada pocos pasos, por si acaso una sombra se sienta de nuevo. Y cada vez que un cliente me paga en efectivo, rozo los billetes esperando sentir de nuevo el frío que salía de aquel paquete. Si algún día me escuchan gritar en una calle sola, no se acerquen, quizá el llanto volvió y esta vez no haya asiento donde esconderlo. No me queda más que advertirles, si alguna vez una pasajera misteriosa sube a su coche cuando el reloj roce la medianoche, no miren su bolso ni pregunten su destino. Conduzcan hacia la avenida más iluminada, bájenla con cortesía y sigan de largo. Y, por su vida, no revisen lo que quede bajo el asiento. Porque el llanto, cuando encuentra chofer, exige recorrido sin final. Pasajera de las 2:58 de la mañana. Llevo más de 15 años conduciendo un taxi en Monterrey y, aunque la noche no perdona al distraído, terminé acostumbrándome a sus rutinas, los antros que sueltan a sus huestes de tragos baratos, los obreros derrotados por el tercer turno, los amantes que discuten en voz baja creyendo que el conductor es sordo. Nada me sorprendía realmente hasta la madrugada del 14 de junio de 2012, cuando descubrí lo frágil que es la seguridad que uno fabrica en la cabina. Aquella guardia empezó con el tedio habitual, di vueltas al Parque Fundidora, crucé 2 veces la Avenida Madero y me apuré a cargar gasolina antes de que cerrara la estación. A las 2:40 de la mañana. La ciudad parecía una maqueta apagada. Apenas si se escuchaba el zumbido de los transformadores y algún perro que ladraba en patios lejanos. Tomé la lateral de Constitución para regresar al centro. El semáforo en Arroyo Seco cambió a verde y fue entonces cuando la vi, una figura femenina con camisón liso, pies desnudos, los brazos cruzados sobre el pecho como si se abrazara para no desmoronarse. No llevaba bolso ni celular a la vista. El cabello, largo y enmarañado, se pegaba a su rostro sudoroso.
Levantó la mano con un gesto que no era un saludo sino el último recurso de quien se ha quedado sin opciones. Frené más por reflejo que por solidaridad. Sentí ese tirón instintivo que surge cuando algo no cuadra y, aún así, liberé el seguro de la puerta trasera. La mujer entró sin titubear y se dejó caer en el asiento como si escapara de un incendio invisible. Mantuvo la vista fija al frente, respiraba entrecortado. El aire se llenó de un olor a cloro y metal, como pasillos de hospital recién trapeados. Quise preguntar a dónde la llevaba. Ella respondió con la voz rota, casi un murmullo que los espejos del coche devolvían amplificado: solo conduce. Pensé en la regla número 1 del oficio, nunca cuestionar demasiado, y arranqué rumbo a Gonzalitos, imaginando que quería llegar al hospital universitario. Avanzamos 2 calles sin cruzar palabra. El silencio se me hizo una tela pegajosa en la piel. Miré el retrovisor, su rostro seguía tenso, la mirada fija en el vacío, la mandíbula trabada, había marcas rojizas alrededor de su cuello, como si la hubieran sujetado con fuerza minutos antes. Volví la vista al camino, sintiendo un hormigueo que corría del estómago a la nuca. De repente la pasajera musitó, disminuyó la música. No entendí. Ni siquiera traía el radio encendido. Giré un poco la cabeza, confundido, y descubrí que me observaba directamente. Sus ojos parecían vidrios empañados por dentro. Repetí: ¿la música? Ella negó con un gesto brusco, apretándose los brazos: viene bajando, el ruido. Mi pulso se aceleró. Alguien que habla en acertijos a esas horas solo trae 2 explicaciones: drogas o desesperación. Pero había algo más, una convicción extraña en su tono, como si describiera un fenómeno que yo también debía notar. Intenté anclarme a la lógica y pregunté por una dirección. No obtuve respuesta, solo esa respiración acelerada que se convertía en un gemido ahogado. Poco después, su celular vibró. La luz azul iluminó la cabina y reveló que las uñas de sus manos estaban rotas, algunas sangraban. La pantalla mostraba: casa, fijo. La mujer soltó el aparato como quien suelta una serpiente. Sin pensarlo, tomé el teléfono que había caído sobre la alfombrilla. Del otro lado, una voz masculina pronunció mi nombre, Esteban, como si supiera exactamente con quién hablaba. Aquello me detuvo el aliento. No me presenté cuando ella subió, ni traigo identificación visible salvo la credencial en la guantera. Respondí con un tímido ¿quién habla?, sintiendo que cada curva del asfalto se volvía más oscura. Soy el esposo, o lo era, no lo sé. Mi mujer no está bien. No debería estar con ella, se lastima y lastima a quien la ayuda. Hizo una pausa que sonó a contención de llanto. Por favor, deje que vuelva a casa. Allí podemos controlarlo. Usted corre peligro. La frase controlarlo me hizo pensar en drogas psiquiátricas, en camisas de fuerza televisivas, en historias de urgencias que uno escucha sin querer. Quise mirar de nuevo por el retrovisor, pero el vidrio me devolvió un reflejo distinto. Ya no era la mujer acurrucada sino un rostro tenso con los labios estirados en una sonrisa flaca, imposible para alguien que acababa de suplicar silencio. Su piel parecía más pálida, como si la luz interior la drenara. Parpadeé, dudando de mis ojos. La voz masculina seguía en el auricular, suplicando que me detuviera. Fue cuando ella habló por primera vez con calma, sin el temblor previo: ya es tarde, Esteban. Así, de corrido, envolviendo mi nombre en una pronunciación casi cariñosa. Sentí un frío líquido recorrerme el estómago. Apretó los dedos en el asiento, hundiéndolos como garras. Soltó una carcajada corta, seca, y su cuerpo se inclinó adelante con un ímpetu antinatural. No había manera de preverlo, se abalanzó entre los asientos, un relámpago blanco que me rodeó el cuello con una presión absurda para su complexión frágil. El taxi derrapó al pegar el volante contra la acera, el claxon se activó en un gemido continuo. Perdí la visión por segundos cuando su antebrazo me cubrió los ojos. Intenté frenar, pero en la confusión pisé el acelerador. Subimos a la banqueta y chocamos contra una caseta telefónica oxidada. El golpe me lanzó contra el cinturón, el cristal frontal se astilló como hielo quebrado. La presión desapareció. Volteé mareado,
la mujer yacía contra la puerta trasera, el hombro desencajado, una línea de sangre le corría por la sien. Mi garganta ardía y olía a hierro y plástico quemado. No recuerdo cuánto tardé en salir tambaleando al camellón, solo sé que la sirena de un guardia privado sonaba a la distancia. Mientras trataba de estabilizar mi respiración, la pantalla del celular aún encendida vibró otra vez. Contesté, la misma voz preguntó mi ubicación con premura, sin regaños, sin amenazas. Se la di balbuceando. No sé si colgó o la batería murió, pero el aparato se apagó en mi mano. 10 minutos más tarde, un coche sedán blanco se detuvo detrás del mío, luces de emergencia parpadeando. El hombre que bajó era más joven de lo que imaginaba, ojos ojerosos, camisa manchada de algo parecido a yodo. Ni siquiera miró mi taxi primero, corrió hacia la mujer, palpó su pulso, le acomodó el brazo y con una facilidad que me pareció ensayada la cargó hasta su vehículo, acostándola con cuidado. Se acercó para disculparse. Dijo llamarse Octavio, mencionó algo sobre crisis disociativas, sobre la puerta de la terraza que su hijo dejó sin seguro, sobre la medicación que aún no ajustaban. Mientras hablaba, noté la manga rota de mi camisa y las medias lunas moradas que empezaban a formarse en mi cuello. Octavio bajó la mirada, quizá avergonzado, y murmuró que cubriría los gastos del vidrio, que enviaría un equipo a mover el taxi. Le creí, pero eso no borraba el temblor involuntario que seguía corriéndome por la espalda. Le pregunté qué sucedía exactamente cuando ella desaparecía. Alzó los hombros con resignación, olvida quién es o cree ser alguien más. No hay patrón, solo huye del dolor que guarda. Cerró la puerta del sedán y se marchó. El motor se alejó dejando un eco hueco, como si la calle se tragara el sonido. Quedé de pie, respirando el humo que salía del cofre comprimido. Llegó una patrulla, expliqué un altercado con un pasajero y acepté la ambulancia para revisión de rutina. En el hospital, el médico de urgencias niega con la cabeza al revisar las marcas, un estrangulamiento parcial, dice, pero no hay fractura de cartílago. Firmo el alta voluntaria y tomo un Uber a casa, incapaz de subirme a otro sedán amarillo. Durante las semanas siguientes trabajé solo turnos diurnos. Sin embargo, cada crepúsculo un pensamiento martillaba, ¿y si ella vuelve a escapar, si decide abordar otro taxi sin que Octavio la alcance, y si la próxima víctima no frena a tiempo? Empecé a leer sobre trastornos psicóticos, hallé reportes de fugas nocturnas, de agresiones impulsivas. Pero nada explicaba la mirada que vi reflejada en el espejo, aquello no era simple desconexión o delirio, había gozo en la expresión, una hambre antigua, como si algo hubiese aprovechado la herida mental para abrirse paso. 3 meses después recibí un sobre sin remitente. Dentro había 2 cosas, un recibo pagado de un taller, parabrisas y defensa de mi taxi, y un recorte de periódico local. La nota hablaba de una mujer hallada inconsciente a 3 kilómetros del río Santa Catarina, identificada como paciente psiquiátrica desaparecida. Sin embargo, lo perturbador era la fotografía, tomada de lejos, mostraba a la misma mujer de la bata blanca de espaldas, con la cabeza ladeada hacia la cámara, y en el reflejo de un charco frente a ella se distinguía un rostro borroso que no coincidía con sus rasgos. Parecía un hombre sonriendo. Doblé el recorte y lo guardé en la guantera del nuevo coche que conseguía crédito. Cierro la puerta cada inicio de guardia, respiro hondo y prendo la luz del techo para revisar a quién sube, es mi liturgia personal. Desde entonces he descubierto algo, el miedo verdadero no tiembla, calcula. Se sienta detrás de ti, conoce tu nombre sin que se lo digas y espera el instante exacto para envolverte el cuello. Tal vez, una de estas noches, vuelva a presentarse disfrazado de algo frágil que pide ayuda. Y quizá yo vuelva a detenerme, porque hay instintos que no se educan. Pero ahora sé que, en la frontera resbaladiza entre la enfermedad y la maldad, basta un pequeño desvío para que ambos rostros se fundan en el espejo retrovisor a las 2:58 de la mañana. Pasajera inerte. Conduzco un Suro amarillo desde hace más de 15 años por las avenidas de Monterrey y pensé que para estas alturas ya lo había visto todo, borrachos que vomitan sin avisar, parejas que discuten como si mi asiento trasero fuera un ring.
Y ladrones que te clavan una navaja en las costillas mientras piden que sigas el recorrido con la voz más tranquila del mundo. Sin embargo, la madrugada del 14 de agosto de 2019 me enseñó que aún podía subirme al coche, algo que no pertenecía del todo a este lado de la vida. Aquella noche empecé la jornada a las 9 porque había dobleteado un turno de servicio de aplicaciones, así que mi cerebro era una nube densa de café barato y luces rojas de alto. A las 2:30 pasadas, cuando la radio ya solo escupía boleros viejos y la ciudad se sentía como un animal dormido, decidí dar unas vueltas por la colonia Valle Verde. A veces salían estudiantes rezagados o enfermeras que salían del turno nocturno. La zona luce tranquila de día, pero a esas horas las lámparas fallan y los callejones parecen respirar por sí solos. Iba poniendo el intermitente para hacer un retorno cuando vi la silueta de una muchacha frente a un portón angosto. Llevaba un vestido de lino blanco que parecía demasiado ligero para el bochorno pegajoso de la madrugada. Alzó el brazo con un movimiento urgente y torpe, así que frené. Al acercarme noté que sus ojos estaban hinchados, quizá por haber llorado. Llevaba el pelo negro recogido en una coleta floja que se iba deshaciendo mechón a mechón. Abrió la puerta trasera con cuidado, se sentó sin mirar el retrovisor y dijo en voz queda: «Al Panteón Jardines de la Paz, por favor». Solo asentí. El Jardines está en el extremo sur de la ciudad, a unos 20 minutos y no hay tráfico. De noche el trayecto se hace en 15. Giré el taxímetro y me incorporé al bulevar. Ella apretó un bolso pequeño contra el regazo. No volvió a hablar. Ni siquiera volteó cuando pasamos junto al estadio iluminado ni cuando atravesamos el túnel rumbo a la carretera nacional. El interior del coche olía a freno recalentado y a un perfume floral muy tenue que no identifiqué de inmediato. Confieso que los silencios prolongados de los pasajeros nunca me han incomodado, dan tiempo para concentrarse. Lo que sí me inquietó fue la rigidez de sus hombros, ese temblor leve que tiene la gente cuando está convencida de que va a soltar el llanto en cualquier momento. Atisbé el espejo, sus manos delgadas estaban entrelazadas y los nudillos parecían de un color ceniza. Me dieron ganas de decirle que todo estaría bien, pero el nudo en su garganta también se me hizo un nudo a mí y preferí no hacer preguntas. Cuando doblamos hacia la calle que bordea el panteón, sentí un vacío en el estómago. Había pasado por ahí cientos de veces. De día los vendedores de flores pintan el ambiente de colores estridentes, pero de noche el muro perimetral parece un acantilado sin fin. El portón principal estaba cerrado con candado y una gruesa cadena, ni el velador de costumbre se veía. Detuve el coche bajo la única lámpara encendida. Apagué el motor, pero dejé las luces interiores encendidas para que ella viera la tarifa. Se inclinó hacia el asiento delantero, dejó exactos 120 pesos y susurró gracias. Bajó y comenzó a caminar por la banqueta en dirección al portón sin esperar cambio. No llevaba celular ni linterna. Me quedé viéndola, el vestido agitándose apenas, la figura encogida como si cargara algo invisible sobre los hombros. Pensé en advertirle que el vigilante a veces se ausentaba y que no podría entrar, pero la culpa de entrometerme me paralizó. Cuando su silueta se fundió con la sombra del muro, subí el vidrio y programé el GPS para regresar al centro. Apreté el acelerador, pero una punzada me obligó a frenar de golpe unos metros adelante. Apagué la música y escuché mi propia respiración. Algo me decía que no debía marcharme todavía. Echando la palanca en reversa, regresé hasta el mismo sitio. Bajé, sentí el aire húmedo contra la cara y me acerqué a la reja. No se oía nada, ni grillos. Flotaba un olor a tierra mojada, mezcla de lluvia reciente y flores podridas. Alumbré con la linterna del teléfono las placas metálicas del candado, intactas. Ni signos de que alguien las hubiera manipulado. La muchacha no estaba dentro ni afuera, se había desvanecido como una exhalación. Di 2 pasos hacia la calle y mi suela pisó algo blando, un ramo de gladiolas recién cortadas, todavía húmedas. No estaban ahí cuando llegamos. Me inclinó un escalofrío que me cruzó la espalda de punta a punta. Levanté la vista al cielo y me pareció que el resplandor de las nubes bajas tomaba un tinte amarillento imposible de explicar. Sin pensarlo regresé al coche y me marché. Dormí mal.
Soñé que manejaba por avenidas infinitas donde las luces del tablero fallaban y el aire acondicionado expulsaba un aliento helado con olor a flores marchitas. Desperté arañando las sábanas y aún era de mañana. Preparé café, encendí la televisión para envolverme con ruido, pero el presentador local mencionó un encabezado que me hizo tiritar: hallan a joven sin vida en Valle Verde. El apellido no lo registré de inmediato, pero la fotografía que acompañaba la nota me atravesó. Era ella, con la misma coleta rebelde y los ojos hinchados. El noticiero aseguró que la muerte se había producido 24 horas antes del hallazgo y la policía manejaba la posibilidad de suicidio. Me quedé quieto, taza en mano, sintiéndome hundir. No quise seguir mirando la tele, busqué la noticia en la versión digital, como quien rasca una herida incomprensible. La hora estimada de fallecimiento, según el forense, fue la tarde del 13, casi 10 horas antes de que se subiera a mi taxi. Me costó ordenar las ideas. Tal vez la televisión había dado un dato erróneo, o los peritos se habían equivocado, pensé, pero el texto detallaba una cuerda encontrada en la escalera de la casa y signos de autodefensa nulos. La lógica chocó contra la memoria. Recordé los nudillos pálidos, la tristeza petrificada. Me aferré a la posibilidad de que se tratara de otra persona con rasgos parecidos, pero luego leí un comentario de un usuario que aseguraba haber sido vecino de la joven. Citaba el mote cariñoso con que la conocían y mencionaba que el padre había fallecido de cáncer en mayo. Ese detalle me fulminó, porque lo siguiente que hice fue mirar el calendario. Estábamos en agosto, hacía 3 meses que el papá reposaba, adivinen dónde, en el mismo Jardines de la Paz. La tarde me sorprendió con los párpados ardientes y el estómago revuelto. Sentía que el departamento se encogía, que las paredes respiraban. Salí al balcón, el aire caliente olía a asfalto fundido, aunque juraría que traía también el perfume floral que había sentido dentro del coche. Bajé al suru y me quedé un rato examinando los asientos como si pudieran contarme algo. No había nada fuera de lugar, salvo una mancha tenue en la tapicería que olía a humedad y flores secas. Esa noche no trabajé, pero conduje sin destino por calles secundarias hasta que la ciudad se apagó. Pasé frente al hospital universitario, frente a los restaurantes que a esa hora ya solo guardan fantasmas de risas, e inevitablemente terminé otra vez frente al muro gris del panteón. Aparqué bajo la misma lámpara. El candado seguía puesto. Me quedé quieto 20, quizá 30 minutos, escuchando cómo mi respiración empañaba el parabrisas. Y entonces sucedió algo tan leve que cualquier otro lo descartaría como ilusión. Del otro lado de la reja una chispa diminuta, como un reflejo en un charco invisible, se encendió y se apagó. Fue suficiente para que mis manos apretaran el volante con la fuerza de quien teme que las llantas se hundan en el pavimento. Pisé el acelerador a fondo y me alejé. El retrovisor devolvía una franja oscura en la que creí ver el contorno de alguien de pie, aunque tal vez era el reflejo de la propia lámpara. Esa noche tampoco dormí. A los pocos días regresé al servicio de aplicación, pero desde entonces hay trayectos que no acepto. Si me solicitan desde la zona de la colonia Valle Verde, mi dedo resbala y cancela por instinto. No me importa la calificación ni las tarifas dinámicas. Hay algo peor que quedarse sin clientes, volver a sentir ese silencio de ultratumba en el asiento trasero. Con el tiempo me atreví a visitar la tumba del padre de la muchacha. Fui un mediodía, cuando los rayos del sol caen como mazos y los vivos sudan resignados. Localicé el nicho gracias al señor que vende veladoras en la entrada. Dejé un ramo de gladiolas, quise pensar que eran sus favoritas porque fue la única ofrenda que ella me dejó pisar, y me retiré sin rezar, porque no tengo la costumbre. Al dar la vuelta sentí un peso familiar sobre mis hombros, como una mano delicada que se aferra para no perderse. No volteé. Mi instinto, ingrato, prefirió no ver. Hoy sigo conduciendo. Aprendí a distinguir los silencios que son sencillamente sueño o timidez de aquellos que huelen a otra cosa, como a tierra abierta o a perfume viejo. Cuando veo por el retrovisor un asiento vacío y juro que alguien estaba ahí hace un segundo, cambio el espejo de ángulo y fijo la mirada al frente. No me interesa comprobar nada. Sé que, tarde o temprano,
la ciudad volverá a ponerme en el camino algo que no pertenece a este mundo y, si eso ocurre, mi único consuelo será que ya conozco el destino. Los muros grises del Jardines de la Paz y el eco de unos pasos que se deshacen antes de llegar al portón. Si alguna madrugada te subes a un taxi y sientes que el conductor respira al ritmo del retrovisor, ten paciencia. Tal vez esté midiendo el peso invisible de tu silencio, tratando de averiguar si eres alguien que aún duerme, alguien que madruga, o si hay algo en tus nudillos que revela que ya no queda sangre corriendo por tus venas. Porque a veces, y esto lo digo por experiencia, ni los taxímetros ni los relojes saben distinguir a los vivos de los muertos. Pasajero de bruma. Mi nombre es Raúl Mendoza y he pasado la mitad de mi vida detrás del volante de un Nissan Suru verde botella que se resiste a morir. Arranqué con la libre vista de la madrugada en mayo de 2019, cuando acepté que la noche es el mejor cómplice para un taxista, las calles se vacían, el ruido se apaga, las luces parpadean solo para uno. Quien sube a esa hora suele ir dopado de alcohol o de prisas, y uno aprende a no preguntar, solo a llevarlos. El reglamento no lo dice, pero la prudencia dicta que en la oscuridad el silencio es parte de la tarifa. Aquella semana me movía con regularidad por la zona portuaria de Veracruz, donde los contenedores se apilan como bloques grises que nunca duermen. Entre los pocos clientes frecuentes que conservaba figuraba Iván Salcedo, asesor contable de una naviera. Siempre salía tarde, con la corbata medio suelta y los ojos rojos de tanto Excel. Pagaba puntual, redondeaba la tarifa y nunca hablaba más de lo necesario. Lo prefería a los borrachos que se quedan dormidos o a los tipos beligerantes. Sin embargo, las rutinas más tranquilas son las que bajan la guardia, y eso descubrí cuando la bruma se coló en mi vida. El llamado inesperado. El turno había transcurrido sin contratiempos cuando, 2:37 de la mañana, parpadeó el teléfono fijo del tablero. La pantalla mostraba el número de Iván. Levanté la llamada. Al otro lado, un ruido blanco, apenas un siseo eléctrico. Colgué, atribuyéndolo a mala señal. Al instante, la app de servicio marcó una nueva carrera, recojo, Muelle Fiscal 7. Era la misma oficina donde solía esperar a Iván, pero a esa hora ni los veladores rondan por allí. Acepté, los viajes a ese punto eran seguros y el silencio pagaba doble. La ruta habitual se abrió limpia como quirófano. Aún así, una bruma espesa se acumulaba conforme me acercaba al rompeolas. No era bruma marina normal, parecía leche revuelta con ceniza, un velo que engullía los faros y deformaba las sombras de los almacenes. Activé las luces antiniebla y bajé la velocidad. El radio local murmuraba un bolero antiguo, lo apagué porque la estática se mezclaba con voces que no entendía. Cuando doblé la última esquina hacia el Muelle 7, todo el frente lucía apagado, sin los reflectores que acostumbran iluminar la caseta de seguridad. Ningún guardia, ningún montacargas. Solo la reja entreabierta y la bruma colándose como humo. Detuve el Suru justo frente a la puerta de cristal del edificio. Luces interiores apagadas, ni una computadora encendida. El taxímetro marcaba la base y el reloj analógico del tablero resplandecía con un tic-tac que sentía en los dientes. Esperé, 5, luego 10 minutos. La puerta abierta. Al 8º minuto, sonó un clac metálico, la puerta trasera derecha del taxi se había destrabado sola. Giré el torso, estaba franca, apenas unos centímetros abierta. No había escuchado pasos, peso sobre la suspensión ni el susurro de ropa acercándose. El asiento, sin embargo, parecía hundido, como si alguien acabara de tomarlo. Miré mejor, la tapicería estaba oscura, empapada. No a chorros, sino como si la humedad hubiera surgido de adentro, una mancha que latía en la semipenumbra. La bruma reptaba al interior, y un olor a óxido, más fuerte que la mezcla habitual de sal y diésel, me pinchó la nariz. La lógica me gritaba que cerrara la puerta, arrancara y olvidara todo, pero la curiosidad estúpida que uno cultiva tras años conduciendo pudo más. Tomé mi linterna, bajé y rodeé el coche. El piso estaba seco, no había charcos, huellas ni indicios de que alguien hubiera corrido bajo la lluvia inexistente.
Me asomé por la puerta, el asiento goteó un hilo grisáceo que manchó mi zapato. El aire se enfrió de golpe. Una bocanada helada que erizó los vellos de mis antebrazos. Me enderecé. Al fondo del muelle, algo empezó a rechinar, cadenas meciéndose fuera de compás, como cuando atracan barcos con mal tiempo, aunque la bahía estaba quieta. El rechinido venía en ráfagas, cada vez más cerca. Entendí que, fuera lo que fuera, ya no estaba solo. Cerré la puerta de un golpe y subí al asiento del conductor. El tic-tac del reloj sonaba más lento, como si la batería se drenara con mi miedo. Silueta en la carretera. Arranqué y giré para retomar la avenida principal. La bruma me siguió, pegándose al parabrisas. Avancé un par de cuadras cuando la luz del faro derecho cortó la figura de un hombre caminando por el acotamiento, ropa de oficina ajada, portafolios colgando de la mano. Toqué el claxon. No volteó. Al pasar junto a él, el rostro quedó apenas iluminado, mejillas hundidas, labios morados, ojos escarlata como si hubieran llorado sangre. Clavó la mirada en mí y de su boca abierta surgió un vapor espeso que manchó el aire con olor a algas podridas. Apreté el acelerador y lo dejé atrás, pero el retrovisor me traicionó, la figura ya no caminaba, corría, flotaba detrás del taxi, sin mover las piernas, devorando metros como si las ruedas no tocaran suelo. El velocímetro subió a 100, luego a 120. En calles portuarias eso era suicida, pero sentía que, si reducía, esa cosa perforaría la cajuela y se sentaría conmigo. De pronto, otro clac, la misma puerta trasera se destrabó. No giré la cabeza. Seguí acelerando. Algo golpeó el asiento, 2, 3 veces, como un puño húmedo reclamando atención. El retrovisor interior se empañó. No veía nada, pero el sonido era claro, respiración cavernosa, ronca, justo detrás de mi nuca. El desvío. Salí de la avenida y busqué la autopista costera, convencido de que podía perderlo en la recta larga. Al incorporarme, sentí el temblor del asfalto bajo el piso, un zumbido que no provenía del motor, era un canto grave, parecido al eco en las bodegas vacías. El GPS del tablero titiló, se reinició y mostró un destino que yo no había marcado, Cementerio La Luz Eterna. No entendí cómo se había fijado ni quién lo había hecho. El mapa indicaba 3 kilómetros en línea recta. El volante se volvió rígido, como guiado por una fuerza externa. Intenté girar, pero solo obedecía a esa ruta. El sudor helado me pegaba la camisa al pecho. Recordé historias de compañeros que enloquecieron tras jornadas dobles, que veían gente muerta después de inyectarse energizantes clandestinos para no dormir. Yo nunca probé esas cosas, pero empezaba a creer que la mente puede fracturarse sin ayuda de drogas cuando conduce demasiadas sombras. La reja oxidada. El cementerio apareció a la izquierda, antiguas criptas coloniales, panteones familiares con ángeles decapitados, faroles rotos. Quemé llanta para detenerme. Los faros iluminaron una reja rumbrosa, abierta apenas para un auto. Corté el motor. Silencio total. La bruma se arremolinaba dentro, la luna velada apenas daba forma a cruces torcidas. El corazón me taladraba el esternón. Pensé, aquí acaban los cuentos, aquí empieza la nota roja. Entonces, algo se inclinó hacia adelante entre los asientos. No lo vi con los ojos, lo sentí, el peso del aire cambió, el olor a metal podrido llenó el espacio. Un susurro rozó mi oído izquierdo, palabras que no eran palabras, más bien un gorgoteo, como agua estancada escapando de una tubería rota. No quise descifrarlo. Ni siquiera respiré. Solo estiré la mano, encendí el motor y puse reversa con un tirón. El retrovisor exterior mostró una silueta parada junto a la reja, levantando el portafolios en gesto de saludo. La bruma detrás se abría como cortina. En el resplandor de mis luces vi que su traje estaba empapado hasta la cintura. Volví a acelerar, me alejé, doblé la primera glorieta y no paré hasta que la ciudad amaneció a mis espaldas. La confirmación. Al día siguiente, aún con las manos temblorosas, busqué a un colega que patrullaba la zona portuaria. Le conté la secuencia, esperando desencajar una risa o cuando menos un insulto,
algo que devolviera el mundo a la normalidad. Él escuchó serio, revisando en su teléfono una base pública de accidentes viales. Tras un par de minutos, volteó la pantalla. Muere ejecutivo de naviera en atropello frente al Muelle 7. Fecha, 25 de abril de 2019. Una semana antes de mi carrera fantasma. La foto pequeña mostraba a Iván, la misma corbata que tantas veces vi aflojársele en la madrugada. Mi compañero agregó que la patrulla encontró el cuerpo en medio de un banco de niebla inusual, que el chofer homicida huyó y nunca apareció. El reporte mencionaba que la víctima llevaba un portafolios que se abrió en el impacto, regando documentos entre charcos de gasoil. Los testigos hablaron de un olor raro, como metal mojado. Volví al garaje, lavé el taxi con desinfectante y remover de olores, pero la mancha oscura del asiento jamás desapareció del todo. El tapicero dijo que aquello no era agua ni grasa, que la espuma interna parecía quemada. Tapizó encima, y aún hoy, si el aire es húmedo, la cicatriz se adivina bajo la nueva tela. Epílogo de carretera. Desde aquella noche evito la zona portuaria. Trabajo en colonias altas donde la bruma no llega. Conservo el mismo número telefónico, pero cada vez que vibra pasadas las 2 de la mañana, la piel se me encoge. He dejado de usar GPS, prefiero memorizar las rutas para que ningún destino aparezca solo. Lo que ocurrió no lo cuento a clientes, hay silencios que protegen más que las palabras. A veces, cuando conduzco en avenidas desiertas, creo ver en el retrovisor un destello de corbata o el reflejo brillante de un portafolios. En esas ocasiones, bajo el cristal y dejo que el aire de la madrugada me golpee la cara. Respiro hondo y recuerdo la máxima que aprendí aquella noche: no todas las carreras llegan a destino, algunas buscan que tú los conduzcas al lugar donde murieron, aunque nunca logres dejarlos ahí. Manejo entonces con los faros apuntando justo donde el asfalto se pierde, y si una bruma espesa intenta colarse por entre los focos, acelero, porque ya sé que no existe carretera lo bastante larga para escapar de un pasajero que no terminó su viaje. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.